Es irreverente que en medio aquí pues de la reunión ahora, entonces, y sale, aló, aló, hermano, y sale allá con, no, hermano, apague ese celular y ahora no hay nada más importante que nos ocupe que la palabra de Dios. Amén. Entonces apague el celular y hagamos entonces eco a nuestra frase: si al Señor viniste a escuchar, el celular debes apagar. ¿Dónde dije que íbamos a leer? Ahí está, ¿no? Vamos a leer todos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que cada día la ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto y 100 por 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. No lleva fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Ahí sentaditos, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que Él nos hable al corazón. Soberano Dios, en este momento invocamos tu santo nombre para pedir, Señor, tu bendición en nuestras vidas y que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana. Quita, Señor, todo estorbo que el diablo quiera poner para no concentrarnos y escuchar tu palabra debidamente con reverencia. Señor amado de los cielos, te pido que tu palabra corra y sea glorificada en la mente y el corazón de cada uno de los oyentes. Te lo suplico en tu nombre, Padre Santo, por tu gran misericordia. En tu nombre, Señor mío de la gloria, que tu palabra corra y sea glorificada y que tú, Señor, produzcas en nuestros corazones una reacción, Señor, positiva para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos hicieron la oración ahora conmigo? Yo vi a más de uno con los ojos abiertos, pero bueno, algunos oran como duermen los conejos. ¿Alguien sabe cómo duermen los conejos? ¿No? Los conejos duermen con los ojos abiertos. ¿Sí? Uno ve un conejo que está durmiendo, bueno, le pasa aquí como un
una catarata, no sé, y él sigue ahí con los ojos abiertos, pero está dormido. Vamos a estar entonces muy reverentes a la palabra de Dios, muy reverentes a la palabra de Dios, y los invito pues para que estemos todos entonces conectados con la predicación o la enseñanza de la palabra. ¿Cómo reacciona la gente ante la palabra? Miren, hermanos, al escuchar la palabra, la gente se forma diferentes conceptos. La parábola del sembrador tiene una enseñanza maravillosa. El sembrador era nuestro Señor Jesucristo, y sigue siendo, es. La semilla es la palabra. Los diferentes terrenos donde cayó la semilla son los conceptos que la gente se forma cuando escucha la palabra de Dios. Entonces, cada que nosotros sembramos la semilla, o sea, hablamos la palabra, esa palabra no vuelve atrás vacía. Algunos que escuchan la palabra y no la entienden son comparados con la semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Viene el diablo y arrebata de la mente lo que fue sembrado en su corazón. No entiende, no sabe cómo es, no entiendo. Es que me han enseñado que es con la confesión. Es que a mí me han enseñado que es con caminar de rodillas a Monserrate. Y tiene el concepto muy arraigado y la palabra debe hacer ese efecto de limpieza para que pueda conocer al que es verdadero. Porque hay muchos que oyen pero no entienden. La que fue sembrada en pedregales son aquellos que reciben la palabra con gozo. Usted vaya, hace una refán, no, que tan bonito, no, que sí, muy bien. Y entonces le invito a que lea la Biblia, que vaya al culto, para que escuche la enseñanza de la palabra. Y tan pronto el creyente sale, como que se olvida. El corazón se endurece, no persevera porque le dice, no, que le va a parar bolas. Y esa frase castiza, ¿qué le va a poner atención? ¿Qué le va a poner cuidado a esos cristianos, a esos evangélicos que no son sino estafadores, son el juicio? Van a invitarlos a que le lleven la plata al pastor. Y esos comentarios que el enemigo despierta en contra del Evangelio Santo desanima a la gente y se olvidan. No, usted que va a llevar una ofrenda, eso. Y la gente no entiende que la palabra de Dios habla de la ofrenda, porque todo es de Dios, y entonces la ofrenda es una manera de reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. Y de igual manera con los votos que acabamos de hacer, con los diezmos, y que todo eso nos trae es bendición a nuestra vida. Es de corta duración. Tan pronto viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra, entonces tropieza, se detiene. La que cayó entre espinos, los espinos crecieron y ahogaron la semilla. El afán de esta vida, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y le ha sucedido a muchos hermanos, y a mí personalmente me han pedido oración, hermano, le pido oración. Yo estoy cansado de cumplir un horario de 12 horas, todos los días trabajo 4 horas más, la venida, la ida, el regreso, hermano, estoy cansado, estoy durmiendo poco, estoy saturado. Que el Señor me ayude para poner un negocito y entonces yo pueda manejar mi tiempo y sacarle el tiempo a los cultos, hermano, para ir a la refán, escuche, para ir a visitar a mi familia, a llevarle la palabra. Y sucede que ellos abren su local, comienzan su negocio
y ese negocio los cautiva tanto que descuidaron peor la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque la prosperidad hace más daño que la escasez. ¿Dije bien? La prosperidad hace más daño que la escasez. Cuando alguien está en una necesidad, quiere buscar de Dios, Señor, ayúdame, súplame, resuelve mi problema, Señor, y tiene ese deseo de buscar de Dios, buscando pues la bendición de Dios. Pero tiene solvencia y el ser humano tiende a olvidarse de Dios. Yo lo resuelvo con dinero, yo voy a pagar esto, voy a hacer lo otro, y quiere resolver todo con dinero. Mentiras. El dinero no es todo. Además, la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La felicidad del hombre consiste en tener a Cristo en el corazón. Alabanzas al Señor. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si Dios lo prospera, tenga cuidado porque la prosperidad en ocasiones hace más daño que la escasez. Hace más daño la prosperidad que la escasez. Los países que tienen solvencia son dados a rechazar las gentes. No, que mire que Dios puede bendecirlo. No, pero que en mi familia ahí estamos bien. Que Dios puede suplir su necesidad. No, pero yo tengo aquí mi casa, que tengo mi trabajo, tengo mi auto. No necesito. Tienen el corazón puesto en las cosas materiales. Hermanos, y eso es una estrategia del diablo para detener a los cristianos en la vida espiritual. No, hermano, que trabajando, que es que aquí uno se esclaviza, este restaurante, este local de las comidas rápidas, que esto aquí, esta miscelánea, esto. Bueno, Dios le da la prosperidad, pero eso resulta en un atajo para la vida espiritual. Lo primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. Escúcheme bien esto, hermanos. Cuando nosotros nos interesamos por las cosas de Dios, primeramente, Dios también se interesa por las cosas nuestras. Así que nuestro interés debe ser ante todo por la palabra de Dios. La que cayó entre espinos, entonces, son los que escuchan, pero el trabajo, el estudio, los negocios, le ocupan el tiempo y pone en segundo lugar la palabra de Dios, la oración, el servicio al Señor, el tiempo de los cultos y todo eso. Y hermano, lo he extrañado, que mire que ahora no es tan constante como antes. No, hermano, es que el trabajo, hermano, sí. Pero sucede que tenemos que primero agradecerle al Señor, que es el que nos da las fuerzas para el trabajo, que nos da la salud, que nos da la manera de hacer las cosas. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Una parte cayó en buena tierra y dio fruto, y gracias a Dios por los que han perseverado en el camino hasta el día de hoy. El viernes, les cuento, tuve que acompañar a un pastor, al hermano Luis Castellanos. Él, la hermana Anita Martínez de Castellanos, durmió en el Señor, y estábamos hablando con la familia, y duró más de 44 años en el camino del Señor. 44 años, fiel a Dios. Y en mi corazón estaba dando gracias a Dios porque ya van como la cuarta generación de seguidores y servidores de Dios. Los hijos, el hermano Carlos y el hermano Luis, sirviendo al Señor. Hermano Luis es pastor en Subachoque. La otra generación, los hijos de él, una muchacha que se llama Marina, la otra Miriam, y hay unos niños ya, como los nietos, los bisnietos, los tataranietos, ya como la cuarta generación,
que se están poniendo adolescentes y ahí están en el camino del Señor. En mi corazón daba gracias a Dios porque es la cuarta generación de esa familia que están siguiendo y sirviendo al Señor. Hace 44 años, en un pueblo de Cundinamarca, ver a un cristiano era como ver un bicho raro, subestimados, menospreciados, perseguidos. Si una panela valía 500 pesos, no, para usted vale 1000 y si no, no hay. Y así eran las cosas. Era una dificultad tremenda, pero ellos orando a Dios siempre, insistiendo en la oración, perseverando en la oración, perseverando en la vida cristiana, y ahí se ve el resultado. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias a Dios por la semilla que cayó en buena tierra y que usted ha sido esa buena tierra para la semilla. Nosotros los cristianos, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios, que los corazones nuestros es el campo donde cayó la semilla y que debemos cultivar esa semilla para seguir dando fruto para gloria del Señor. Pero ¿cómo reacciona la gente ante la predicación de la palabra? Miren ustedes, hermanos, que cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive, al comienzo no quería ir, ¿no? Pero cuando ya tuvo esa experiencia de que se lo tragó ese gran pez y lo vomitó en la orilla, él salió con una lección tremenda, así pase lo que pase, yo voy a obedecer la palabra y voy a cumplirle a mi Dios por encima de todo, ya que me preservó la vida, yo voy con toda. Y él no traía un mensaje de arrepentimiento o de esperanza, él traía un mensaje, era de condenación. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Dentro de 40 días, Nínive se va a acabar. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Estos 40 días solamente faltan para que se destruya. Y esa palabra, esa predicación, la gente que le escuchó tomó una reacción positiva. Y entonces dice que desde el rey hasta el siervo se volvieron a Dios en un arrepentimiento masivo y Dios perdonó la ciudad. Ustedes lo saben, ¿sí o no? Y eso fue una tremenda bendición. La gente reacciona a la predicación de la palabra. La palabra de Dios revoluciona el interior del corazón, de la conciencia de la gente. Y eso pasó con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. La mujer samaritana se encontró con el Señor, tenía problemas de moral, tenía problemas de una índole y de otro, pecados encima como cualquier ser humano que camina sin Cristo, pero cuando se encontró con el Señor y empezaron el diálogo, mujer, dame de beber, no tengo con qué sacarla y además el pozo es hondo. Otra cosa es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y entonces el Señor le siguió hablando, quien quiera que venga a este pozo y saque agua, vuelve a tener sed, pero el que tome del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás. Y ella se interesó, dame de esa agua para que no tenga yo que venir aquí y sacarla. Y entonces él le dice, vaya, llama a tu marido, y viene, y entonces sigue el diálogo, y el Señor le dice, pero es que no tengo marido, dice ella. Y dice ella, no tengo marido. Y él le dice, porque 5 has tenido y el que ahora tienes prestado, no es tu marido. Y entonces ella reacciona, vaya entonces a la ciudad y se va ella y viene diciéndole a la gente, a la familia, a los conocidos, venga, miran un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y ellos vinieron y entonces cuando llegaron, escucharon la enseñanza de la palabra y dice la escritura San Juan 4:39, algo hermosísimo, hermanos, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, y eso revolucionó la vida de ella. Y cuando ella llegó a hablarle a la gente, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Hermano, la palabra revoluciona la conciencia de la gente. La palabra cambia los pensamientos. Y lo mismo sucedió en Hechos capítulo 8, cuando también los samaritanos recibieron la palabra. Dice que de una vez le mandaron allá a Felipe, y con la predicación que hizo Felipe se causó una revolución muy tremenda. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía, a partir del 4, a ver, del versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso causó una revolución, ¿sí o no? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba pero aterrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le impusieron las manos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelamos recibir poder de Dios? ¿Cuántos anhelamos recibir el Espíritu Santo? Todos debemos anhelarlo, todos. Todos debemos desearlo en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Hay necesidad de tener sed, de tener ganas de recibirlo. ¿Qué pasó, hermanos? Que esta palabra revolucionó la conciencia de la gente, y aún el mago se convirtió al Señor, y la gente era pero contenta mirando las señales. El mismo mago estaba aterrado. Hechos capítulo 16, en el versículo, leamos el capítulo 16. Mire, este Hechos 16 es una bendición, es un testimonio tremendo, hermanos, tremendo. El apóstol Pablo, aquí, hermanos, encontramos que, como siempre, predicando la palabra de Dios, el Señor hacía maravillas y milagros. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, de buen testimonio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, era inconverso, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Simotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta el diablo confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿no? Aleluya. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los amarró con unas cadenas a unas cosas fijas que habían ahí que se llaman el cepo. Por favor. Se trabó eso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban en la cárcel, ¿no? Y a medianoche estaban, ¿qué? Estaban cantando himnos a Dios. Parece a nosotros cuando tenemos algún problema, y ay, no, que quién sabe, me voy a morir ay, qué tribulación, qué cosa tan terrible, que me gritaron aleluya allí en la esquina. No es nada, hermano. Debe ser niño, niña. El Señor nos llamó es para que seamos cristianos genuinos.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro o espada. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. Ninguna cosa me apartará de Cristo el Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cayeron al piso, se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar el carcelero? Porque cuando ponían un preso al cuidado de alguien, si usted deja volar este preso, usted paga por él. Si usted deja volar 2 o 3, a usted lo matamos. Así que usted tiene que, si no quiere que lo maten, cuídelo. Y si hay necesidad de matarlo, usted lo mata, pero entonces usted es responsable. Cuando mira las puertas abiertas y él pensó que los presos se habían volado, no, ahorita me cogen y me acribillan, se iba a matar. Pero mire, anterior, se iba a matar. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían volado, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, prendió una vela, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los apóstoles cuando vio que todos estaban ahí. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Ellos dijeron, ¿ellos quiénes? Los discípulos. Le dijeron, ¿a quién? Al carcelero. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, apropiémonos de este versículo y leámoslo otra vez. Ellos dijeron, a ver, todos, leámoslo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Será salvo tú, y con tu testimonio salvarás a los de tu casa. Por eso hay que dar buen testimonio en la casa. Y la predicación tiene que comenzar en la casa. En la casa usted enséñele la palabra de Dios tal como es, como Dios lo manda, como Dios lo exige, como Dios lo ordena, para que nosotros lo obedezcamos. Y yo le aseguro que si usted consagra su vida a Dios y empieza a orar y empieza a dar el testimonio de la obra de Dios en su vida, Dios va a hacer una obra gloriosa. Pero si usted es mal geniada, si usted es malhumorada en la casa o malhumorado, si usted por 2 cositas apenas se molesta y le da mal genio, por 2 cosas apenas. Y usted ya sabe cuáles son, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por cuáles? Porque sí y porque no. Si le da mal genio por eso no es testimonio en su casa. Y que las palabras, si usted bota las cosas y hace sonar la paila sobre la estufa y deja caer los cubiertos y demás y hace un alboroto, eso no no, pero ¿cómo dicen que va al culto? Y mírela como está, o mírelo como está aquí. Mano, nosotros tenemos que luchar la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mire lo que pasó. Y él, o sea el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, porque ubiquémonos en el panorama, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
¿Dónde estaban? En la cárcel. El carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque antes de echarlos a la cárcel, los azotaron. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo no sé quién de los discípulos los haya bautizado, pero eso, qué cuento de dolor en las espaldas, qué cuento de dolor por los latigazos, ni qué nada. No, ay, me duele un poquito, pero no, venga, yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con gozo en la cárcel, mire. Aleluya. Y algo más. Y llevándolos a su casa. Los cristianos son muy generosos, ¿sí o no? Y muy atentos con los siervos del Señor. Los invitan a almorzar a la casa. Y llevándolos a su casa, ¿qué hizo? Los invitó, ¿sí o no? A comer. Y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? ¿Se regocijó por haber comprado el televisor nuevo? ¿Por la mochila marca Toto que lleva al colegio? ¿Por las alpargatas estas de marca? ¿Por los tenis que tienen allá como unas pilitas y alumbran cuando camina? No. ¿Por qué se alegró? ¿Cuántos nos regocijamos por haber creído en el Señor? ¿Está contenta, hermana? ¿Está contenta con el Señor? ¿Usted está contento con el Señor, hermano? Hermano, regocíjese con los suyos en la casa. Cante con ellos, abrácelos. Dígales una palabra de ánimo. No los recrimine. Estos brutos, estos, en fin, no, nunca. Bendígalos en el nombre de Jesús. Hoy no sacó la mejor nota, pero mañana va a estar mejor. Porque vamos a superar, porque vamos, en fin. Póngase del lado de ellos. Amén. Se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Ahí en la casa, gracias a Dios, estamos con Dios. Gracias a Dios por esta agua de panelita sin queso. Pero bueno, gracias a Dios por lo que el Señor nos provee. Amén. Y regocijarnos, hermano. Que está haciendo sol. Gracias a Dios por el sol. Y vamos a caminar y tal. Que amaneció haciendo frío. No, qué pereza para ir a las 8. Ay, qué frío. Es que sí, las nevadas, esto. Entonces, se voltea para el otro lado. Si mi Diosito me ha de socorrer, a mi camita me ha de traer. No, hermano, póngale diligencia. Y sabe una cosa, hermano, vea, cuando uno tiene frío, ¿qué tiene que hacer? Pues movimiento. Amén. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Te viene al trote, hermano, llega aquí, se quita la chaqueta. ¿O no? Claro que sí, o coge la cicla y vamos, es para allá. Pero el diablo lo embolata y usted se deja embolatar como un chino chiquito. No, usted no sea niño, no sea niña, usted sea fuerte y grande. Amén. Algo más, mire aquí algo más. Algo más. Cuando fue el día, los magistrados, nos ubicamos en la cárcel, ¿no? Y que ya les habían puesto de comer, les habían limpiado las heridas y todo eso. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los vigilantes a decir, suelta a aquellos hombres. Entonces, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que lo suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz, váyanse. Y Pablo dijo, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto os digo, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Y qué más?
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos les permitieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Quién era Lidia? Ahorita hablamos de Lidia, ¿no? La comerciante, ¿sí o no? Estaba dedicada a los negocios, pero muy generosa ella. Entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vea, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuántos recuerdan Romanos 9:5? Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, y según la carne vino Cristo, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Alabanzas al Señor. Antes de terminar, yo quiero decirles que si para algunos la palabra de la predicación es locura, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero escúchame esto, hermanos. Segunda los Corintios 4:4. El Dios de este siglo, el Dios con minúscula, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. No le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo está la gente? Cegados. Eso quiere decir que están en tinieblas. Por eso nosotros tenemos que llevarles la luz del Evangelio. Y esta es la buena nueva. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabanzas a Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel, capítulo 12. Esto tiene recompensa. Daniel, capítulo 12, verso 2 y 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3, y esto es aplicable a todos. Los de la junta local, las hermanas Dorca, los jóvenes, los hermanos de misiones, los que hacen la refán. Esto es aplicable a todos, a todos, a todos. ¿Qué dice? Los entendidos resplandecerán. ¿Cómo? Como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, los que predican la palabra, los que evangelizan, los que ganan almas, ¿cómo van a brillar? Como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quién quiere ser una estrella que brille para la perpetuidad? Los que enseñan la justicia a la multitud. Amén. ¿Cuántos queremos esa recompensa? Voy a invitarlos a estar de pies.
y leemos todos San Juan capítulo 15 antes de hacer la oración final. Como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mire estas palabras del Señor, escúchenme por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí están los pámpanos que pertenecemos a la vid verdadera. Y el Señor nos ha limpiado. Y nos quiere seguir limpiando, ¿para qué? Para que llevemos más fruto. ¿Cuántos cristianos queremos llevar más fruto? Uno es el fruto del Espíritu en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu en la vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el fruto del cristiano es la vivencia, el testimonio, lo que trasciende, el fruto que da, que gana almas, que está pues ahí al pie del cañón, que está pues ahí al pie de lo que le toca hacer, que quiere él exponerse en las manos de Dios, para que Dios lo capacite y para que Dios use su vida. Yo quiero invitar a alguien que se considere un pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que ¿qué? Para que lleve más fruto. ¿Cuántos queremos en nuestra conciencia, en nuestro interior, querer ser más limpios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuántos quieren entonces llevar fruto? Yo quiero en este momento orar por alguien que quiera llevar fruto. En la casa, hermano, yo sí le insisto que usted sea no alumbrera en la casa. En la casa, en los vecinos, con los que usted trata. Hermanos, vamos a orar en el nombre del Señor. Vea, aquí hay una obra y una reacción a la palabra de Dios, una reacción a la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, predicar la palabra, que ella no vuelve atrás vacía. Ella produce una reacción. Y la produce en nosotros y la produce en los que no conocen al Señor. Hermano, mire, Dios le va a dar muchas almas, hermanos. Dios le va a dar muchas almas, hermana. Dios le va a ayudar para ganarse a los de su casa y para hacer bendición con ellos.